Buenos días para todos. Muchísimas gracias por conectarse a esta charla, El arte de la edición, de la especialización a la divulgación. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes y con estos dos invitados. Hace más de un año, a las tres instituciones que representamos quienes estamos hoy aquí, nos convocó un proyecto común. Este proyecto común, que reunió al Colegio Nacional, a la Universidad de los Andes y al CERLALC, fue la coedición del libro Hablar y Vivir en América, coordinado por Concepción Company, aquí lo tengo en su edición colombiana para que se vayan antojando. Se trata de un volumen que reúne los artículos de 13 especialistas sobre el español que hablamos en América. 13 artículos que hablan de cómo llegó el español a través del mar, de cómo junto con los barcos que hacían la travesía en América, configuró la manera como hablamos. Habla de cómo el español que hablamos experimentó un enorme enriquecimiento por los múltiples contactos que tuvo, especialmente, por supuesto, por la convivencia de indígenas y españoles, de cómo el vocabulario de los barcos, el vocabulario naviero, permeó nuestra habla cotidiana, de la incorporación de voces relacionadas con los alimentos, con la alimentación, de los saludos, de las despedidas, de los insultos utilizados en la América colonial, entre muchísimos otros temas. Es en verdad un volumen absolutamente maravilloso, no solo por el contenido, sino también por cómo fue editado. Y de verdad que quien quiera hacerse a este libro se hace a una verdadera joya. Concepción Company, la compiladora de este volumen, nos recuerda que Hispanoamérica es el territorio más extenso del mundo por el que una persona se puede desplazar hablando un mismo idioma, y que el español americano es quizá la única lengua cuyo origen podemos fechar con exactitud, la segunda semana de octubre de 1942. Para quienes quieran saber más de este libro, quisiera invitarlos a escuchar el último episodio del podcast Luminaria, coproducido por Ediciones Uniandes y CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo de Colombia, episodio que tiene justamente como invitada a la compiladora del libro, que es Concepción Company. Hecha esta larga cuña, que creo muy merecida para este libro, quiero invitar a nuestros dos invitados. Tenemos el gusto de contar hoy, por un lado, con Juan Camilo González, editor general de Ediciones Uniandes. Juan Camilo estudió Ciencia Política y Literatura en la Universidad de los Andes y tiene además una maestría en Antropología Biológica de la misma institución. Ha sido editor del Instituto Caro y Cuervo y de los sellos Taurus, Debate y Reservoir Books de Penguin Random House aquí en Colombia. Por otro lado, está con nosotros Alejandro Cruz Atienza, director de publicaciones del Colegio Nacional de México, que no hay que confundir con el Colegio de México. Alejandro ya nos contará un poco más. Además, Alejandro es fundador y director de Caja de Cerillos Ediciones. Es sociólogo de la UNAM y tiene estudios en fotografía en la Escuela Activa de Fotografía. Tenemos a dos editores con una amplísima experiencia en el sector que hoy dirigen las áreas de publicaciones de dos instituciones académicas. Y hoy los hemos querido convocar para hablar de lo que supone justamente editar y divulgar el conocimiento producido por la universidad por un lado y por pensadores mexicanos destacados de las más diversas áreas del conocimiento por el otro. Quisiéramos conversar con ellos sobre lo que implica la edición de títulos producidos por especialistas y para especialistas, pero también y muy especialmente de cómo trascender ese círculo reducido de la especialización para alcanzar, digamos, un público más amplio. De ahí justamente el título de nuestra charla de hoy. No sé si llamar eso una atención o qué nombre darle, pero creo que sí es una pregunta que está en la definición misma de la, llamémosla de alguna manera, identidad o definición de estos departamentos o dependencias de publicaciones, de dependencias como las a las que dirigen tanto Alejandro como Juan Camilo en la Universidad de los Andes y Alejandro en el Colegio de México. Es evidente que una parte fundamental de la labor que hacen ellos y sus dependencias es justamente servir de puente para fomentar las conversaciones entre especialistas, pero yo estoy convencido también de que otra parte fundamental es y debe seguir siendo el servir también de puente entre, como decía, un público general o más amplio. Y justamente de eso quisiera hablar con ellos el día de hoy. Para eso, pues, quisiera darle paso, si les parece, a Juan Camilo, quien nos va a compartir unas primeras reflexiones.
después estaría Alejandro y hechas estas presentaciones vamos a tener una conversación en la cual también quiero invitar a participar a quienes nos ven, para lo cual les pediría que nos dejen sus preguntas, comentarios o apreciaciones en el chat del canal de YouTube. Entonces, sin más, quiero darle paso a nuestro primer invitado, Juan Camilo, bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, a CERLAL, muchas gracias pues al Colegio Nacional de México por invitarnos y por esta entretenida charla que seguro que va a ser muy provechosa. También un saludo pues a todas las personas que se unen a esta transmisión. Y bueno, José Diego, usted estaba hablando ahora de una tensión, de esa tensión entre, digamos, un saber, un conocimiento, una serie de publicaciones, unos libros que aparecen o que parecen ser especializados y cómo poder y por qué debemos pensar en buscar públicos más amplios. Esa es una tensión que se ha descrito como la tensión entre una comercialización y la democratización del conocimiento, por ejemplo, que está dentro de ese mismo debate. Yo soy de la línea de editores que piensa que el conocimiento debe divulgarse. Es decir, el conocimiento, como decía este teórico y líder de la Revolución Francesa, que era Condorcet, decía que la difusión del conocimiento era la fuerza más importante de la historia. La difusión del conocimiento es la fuerza más importante de la historia. Y es verdad que el conocimiento, cuando se guarda en las bodegas, es como un animal enjaulado. Y es algo que vivimos mucho, pues no solamente en el sector público, que eso es un poco trágico. A veces las instituciones de cultura publican cosas que nunca salen a la luz, que nunca llegan a la gente. Y entonces ese conocimiento se queda pues acumulando polvo y olvido también. El conocimiento es sobre todo la influencia que tiene ese conocimiento. El conocimiento y el saber es la influencia que tiene sobre la realidad para transformarla. Y esta es una aproximación, si quiere, muy materialista, y era algo que estábamos hablando ayer. Pienso que justamente lo que deben hacer las universidades es divulgar el conocimiento, democratizarlo. Y parte de eso es lo que nos convoca a quienes hemos tenido la oportunidad de entrar, pues, o de estar digamos, en las editoriales más comerciales, pero también en las editoriales universitarias. Cuando yo llegué de una editorial comercial a la edición en la Universidad de los Andes, me di cuenta de, primero, que había una gran paradoja, y era que justamente las universidades, así como las bibliotecas, incluso los monasterios, diría yo, son como los lugares naturales donde se guardan y donde florecen los libros. Y sin embargo, como que los libros universitarios o los libros que se hacían en la academia son como el patito feo en las librerías. Y entonces uno dice, pero ¿por qué? Es decir, en las universidades está la gente que escribe, que ha estudiado toda la vida, que ha tenido recursos para investigar, que está justo en los estados del arte de las distintas disciplinas. Y de hecho, en la experiencia que tuve en los terrenos, digamos, de la edición comercial, me di cuenta que los grandes bestsellers de nuestro tiempo, muchos de ellos, pues vienen de la academia. O si no, díganme ustedes quién es Harari. Harari, el escritor de Sapiens, de Animales a Dioses, como se le conoce más en Colombia, Sapiens, bueno, y otros libros que lo han hecho súper célebre. Harari, que es probablemente el bestseller de no ficción más importante de los últimos años, pues es un doctor en historia de la Universidad de Oxford.
que hace una historia de nuestra civilización, una historia que además está muy regida, pensada, asesorada por la antropología biológica. De hecho, es muy antropología biológica. Claro, él no la presenta de esta manera y su libro no tiene un título complicado. Todo lo contrario, es un libro que tiene un título muy potente, que está escrito para todo el mundo. Y ahí hay una cantidad de estrategias que yo creo que son importantes transmitir a los autores. Estrategias de cómo presentar los argumentos, de cómo, por ejemplo, una anécdota puede ser mucho más elocuente que un marco teórico. Los marcos teóricos de entrada, que es lo que pasa en las disertaciones. Una disertación no es un libro. Una tesis no es un libro. Una tesis está escrita para 5 eruditos que son la capilla de especialistas que van a evaluar ese libro. Esa tesis, perdón. Pero un libro tiene que estar escrito para un público que tiene la posibilidad de acercarse. Yo no creo que haya temas excluyentes. Es algo que he defendido en distintos escenarios. Por ejemplo, hace unos años, una escritora que es Andrea Marcolongo, escribió un libro sobre el griego antiguo. Por supuesto, si a nosotros los editores, sobre todo los editores comerciales, nos llega alguien y nos dice como tengo un librazo sobre el griego antiguo, yo creo que todo el mundo empieza a temblar. Porque bueno, ¿y a quién le vamos pues a vender este libro? ¿Sí? ¿A quién se lo vamos a presentar? O sea, ¿cuántos realmente van a leer ese libro? ¿Voy a poder vender más de 100 copias de este libro? Sin embargo, lo que hizo Andrea Marcolongo de una manera muy inteligente es que este libro maravilloso que se llama La lengua de los dioses explora cómo en el griego antiguo, realmente esta idea de que la lengua es un espejo de la condición humana y es un espejo de las culturas, pues se refleja ya en esa civilización que nosotros consideramos pues la civilización que da vida a Occidente desde el punto de vista pues cultural y de creencias y filosófico, etcétera. Entonces, La lengua de los dioses empezó siendo publicada por una editorial pequeña en Italia. Y de pronto empezó a venderse de una manera extraordinaria. Porque sí, es decir, la gente quería conocer un poco sobre la lengua y sobre cómo eso era un espejo de la condición humana vivida por esas personas que fueron las que dieron origen a esa gran civilización de la que todos venimos en Occidente. Y de pronto eso lo vio Penguin Random House y publicó a Andrea Marcolongo y se volvió un fenómeno editorial. Entonces uno dice, bueno, pero no hay temas excluyentes. Es que el problema no es el tema, sino la forma, no es el qué. El problema es el cómo se presenta. Yo creo que es ahí donde los editores tenemos una misión importantísima, y es cuáles van a ser las discusiones, cuáles va a ser la conversación que vamos a presentar y a tener con los distintos públicos. Entonces, bueno, eso es como una primera reflexión así como muy gruesa, general. En lo particular, antes de darle la entrada a mi amigo Alejandro Cruz, del Colegio Nacional, quisiera decir también que cuando uno habla de estos temas, pues tiende lamentablemente a teorizar demasiado, pero la verdad es que en la práctica, esto ya tiene pues unas formas de expresarse que hay que entender y hay que comprender bien como editores. Primero, bueno, si vamos a divulgar y queremos divulgar nuestros contenidos, ¿cómo lo estamos haciendo y a quién le queremos llegar? Nosotros en Ediciones Humeandes pues organizamos un equipo de divulgación, un área de divulgación que se ha enfocado en realmente lograr presentar, llevar al gran público pues lo que hacemos, porque además tenemos unos libros increíbles con unos autores de verdad de primera, y tenemos un trabajo editorial con un proceso muy serio, con un proceso de evaluación muy serio, de tal manera que a lo que la gente le llega es algo que tiene, pues claro, el rigor y la pertinencia que pueden tener los libros que se hacen con gente que trabaja en estos temas desde hace muchos años,
pero también son libros que están muy bien editados. Entonces, lo primero es que yo quisiera obtener una pequeñísima presentación que hice para mostrarles como algunos ejemplos muy claros de cómo hemos querido llevar a la práctica este ideal que es la divulgación del conocimiento para poder llegar a muchos e influir y poder, digamos, dar línea. El primero de estos ejemplos, pues, es el podcast que está en Spotify. Ustedes pueden oír en Spotify la primera temporada, que quedó muy bien. Ya está totalmente al aire y tenemos un especial justo con la compiladora extraordinaria de este libro que hicimos en alianza con el Colegio Nacional y con CEPLALC, que es Concepción Company. Entonces, esta es la presentación de nuestro podcast. Nuestro podcast lo hacemos con el Caro y Cuervo. Esto es una alianza también que ha dado pues muchísimos frutos. Gracias a esta alianza hemos logrado tener un podcast que no dura más de 15 minutos, salvo el caso de Concepción, que es un especial, y este sí que le dimos 40 minutos, pero es un podcast pensado para 15 minutos de charla, en el que hacemos una presentación general del libro y dejamos sentadas las bases para que la gente se antoje de ir a la librería y decir, yo quiero este libro. Hemos tenido toda suerte de temas, desde la ópera en América, el feminismo, como ahora viene uno sobre una historia de la revolución industrial que se llama El poder del fuego, que es una historia de la energía en realidad. Y este de Concepción, pues que dura 40 minutos, como les digo, está, digamos, es una edición muy práctica. Y nos ha dado muy buen resultado. La primera temporada tiene 7 episodios y cada vez, y en poco tiempo de salir, ya era el podcast más oído de la Universidad de los Andes. Entonces eso pues nos llenó de alegría y realmente estamos muy entusiastas. Creo que la apuesta tanto gráfica del podcast como acá la organización del equipo, que es justo una de las coordinadoras editoriales de Ediciones Unidas, que es Josefina Marambio, pues ella es la que conduce el podcast, y María Victoria, que es la coordinadora de divulgación, pues es quien también nos ayuda. Nosotros hacemos pues un estudio del libro, hacemos un guión y tenemos allí digamos, una presentación que es súper ágil, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo que ha hecho que este podcast que fluya muy bien y que le llegue mucho a la gente. Si quieres, pasemos a la siguiente diapositiva. Adicional al podcast, también con nombre Luminaria, El brillo de las grandes ideas, sacamos esta gaceta, que es una gaceta de novedades editoriales, donde es muy sencilla. Es una gaceta, miren ustedes, está conseguida a caballete, hacemos 4.000 ejemplares de esta gaceta que ponemos al lado de las cajas registradoras en las principales librerías de Colombia. De tal manera, y es gratuita, o sea, la gente se la puede llevar gratuitamente. Es una gaceta que además es un homenaje a la tipografía. Entonces, cada vez Luminaria aparece con una fuente distinta. No tiene digamos, logo único, sino que siempre aparece con una fuente distinta, y esta fuente es creada por los estudiantes de tipografía de la Universidad de los Andes. Entonces ellos tienen todos los semestres lo que se llama un challenge de tipografía, donde se dividen en grupos y cada uno, dependiendo de una conversación que tenemos con ellos, entonces dan lugar a una tipografía distinta. El caso, por ejemplo, de la imagen que ven ahí, que es, nosotros queríamos llegar a la Feria del Libro donde México era el país invitado, y digamos ahí la inspiración tenía que ser sobre el papel picado mexicano. Entonces los estudiantes empezaron a trabajar y el ganador es ese que aparece en esa portada, que es una tipografía bellísima, inspirada pues en el papel picado mexicano. Entonces la gaceta es muy sencilla, es una gaceta que tiene las portadas y una breve reseña de cada uno de las novedades. En el centro tiene una entrevista de una de las novedades más potentes de ese semestre, o de ese trimestre, porque en realidad aparece cada 3, 4 meses.
y listo. Y al final están todos los créditos sobre quién hizo la tipografía y una breve reseña de las fuentes usadas en esta gaceta. Ese es otro ejemplo de cómo de una manera, digamos, divertida hemos podido también presentar nuestras novedades editoriales a un público más amplio. Sigamos con la siguiente presentación, con la siguiente slide. Bien, y para terminar, no quiero alargarme mucho más, los eventos, las presentaciones, las alianzas que hacemos con la red Conversa, etcétera. Nosotros hemos subido de 2021, tuvimos 55 eventos ese año, a 102 eventos en 2022, lo que significa un aumento del 86%. En librerías como Matorral o como el Fondo de Cultura Económica, la sede del norte, donde hemos realmente logrado convocar a un gran público. Si quieres, sigamos a la siguiente diapositiva. Y esto se ha logrado en buena medida también por el uso de redes sociales, sobre todo somos muy activos en Instagram. Acabamos de empezar con TikTok. Paula, que es la presentadora, es practicante, ella es como practicante en Ediciones Unidad, se acaba de graduar de literatura, y Paula nos ha ayudado a entrar en el mundo del TikTok. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, justo el público que menos se acercaba a nuestros libros era el público de los chicos más jóvenes. Entonces Paula resultó una muy buena presentadora, y con el TikTok hemos logrado un alcance enorme. O sea, de verdad que hemos estado sorprendidos por la cantidad de reproducciones, por la cantidad de views, por la cantidad de likes, de comentarios que han suscitado pues los videos de Paula. Entonces, somos muy activos en Instagram, sobre todo en Facebook y Twitter menos, en YouTube también, y estamos incursionando en TikTok. Entonces, digamos que es este grupo de cosas ya mucho más en la práctica lo que ha hecho que ya hemos podido avanzar un poco más sobre esta idea de divulgar el conocimiento, de divulgar los libros que hacemos, de llegar a unos públicos más amplios. Bueno, lo dejo ahí y que siga Alejandro con lo suyo. Gracias, Juan Camilo. Muy bien, buenísimo, Juan Camilo, muchas gracias por la invitación. Desde luego a Cerlal, a Andrés Sosa, que fue también un poco el orquestador de toda esta unión tan afortunada. Como bien decían, el libro de Salar y Vivir, coordinado por Concepción Company, que ahorita cuento un poquito de dónde viene y la naturaleza o espíritu de ese volumen, que refleja mucho lo que hacemos en el Colegio Nacional. Fue una obra que pudo ser coeditada, como ya decían, por Uniandes y Cerlal en América Latina, y en España con la CEGIP. Entonces tenemos una muy buena articulación que logramos con un libro poder llegar al gran territorio del habla hispana, ¿no? Entonces, la verdad es que un motivo de mucha felicidad, y estar en este encuentro, pues yo encantado, y agradezco desde luego a José Diego y a Juan Camilo el momento, ¿no? Yo, para tomar un poco algunas ideas de Juan Camilo y digamos, redondear un poco lo que he ido diciendo, que es como la gran tensión de que tenemos desde la edición institucional, el cómo brincar la cerca del libro comercial o cómo llegar al gran público, que hay muchos factores que intervienen más allá del contenido, que es algo esencial, desde luego. También hay todo un poder comercial de posicionamiento de temas y de autores y de títulos en la agenda pública, ¿no? Que muchas de las instituciones no tenemos ese músculo, ¿no? Es decir, lo que tiene una editorial como Random, estos grandes, ¿no?, espacios de capital que pueden llenar una mesa de novedades de un libro, que pueden llenar las revistas de anuncios. Es decir, esa exposición tan masiva de repente también ayuda a que un buen contenido pueda tener esta réplica que de repente las universidades o instituciones públicas de repente no tenemos esa capacidad, ¿no? No el contenido, como dice Juan Camilo, los autores son los nuestros, es decir, somos el espacio donde se cultiva, donde se generan las discusiones, pero muchas veces la dificultad es eso, cómo la institución puede ser un espacio que no solo abrigue o saque el libro, sino que también pueda potenciarlo, ¿no? Y en eso creo que algo fundamental que tiene que ver con lo que al final hablaba Juan Camilo es el cómo construir lectores. O sea, uno piensa que sacar un libro ya es suficiente, porque hay un buen contenido, porque hay un buen autor, pero no. Hay todo un trabajo que el editor tiene que hacer y que la gente no suele ser consciente de ello, que es construir tu público lector, a quién le estás hablando, y más que a quién, el cómo darle a un potencial lector una idea clara de quién eres
qué ofreces y qué puede encontrar bajo tu sello, ¿no? En este caso, el de Uniandes o Colegio Nacional, que es el que en ese momento yo tengo al frente, ¿no? Y ahí es un reto muy interesante y muy rico como editores. Entonces, si quieren, les pongo rápido la presentación, si podemos pasarla, por favor, Alejandra, nada más para mostrarles, digo, son 80 láminas, me voy a ir como ave veloz, solo para, si quieren empezar, un poco presentarles brevemente qué es el Colegio Nacional, para quienes nos están escuchando, que a lo mejor desconocen la naturaleza de la institución, porque a diferencia de la Uniandes o de las universidades, el Colegio Nacional es una institución pública también, pero cuya razón de ser es la difusión justamente del conocimiento. O sea, cuando se funda hace 80 años, este año fue el aniversario 80 del Colegio Nacional, se crea, si quieren pasar ya a la siguiente diapositiva, se crea con la intención de agrupar, por un lado, a los representantes más importantes de las artes, de las ciencias, de las humanidades, para que en un espacio libre y gratuito puedan dar conferencias, dictar lecciones de acceso gratuito para que todos los mexicanos o todos los ciudadanos puedan abrevar de ese conocimiento. Esa es la razón de ser en plena, digamos, posguerra. Estamos desde la Segunda Guerra Mundial, devastado el mundo, con los fascismos creciendo y galopando a nivel internacional, y en México en un proceso muy constructivo de la posrevolución, en la que hay toda una elaboración institucional que busca esta socialización del conocimiento, entre otras cosas, ¿no? Como de la riqueza, de la reforma agraria. Había muchas distintas iniciativas, pero entre ellas, en el conocimiento se crean instituciones como esta de la que estamos hablando. Entonces, el Colegio Nacional, repito, no es un centro de investigación, es únicamente de difusión o divulgación. Entonces, si quieren, sigamos las diapositivas. Digamos, agrupan su fundación, a lo mejor no le dicen muchos los nombres, pero grandes representantes de la cultura mexicana como José Clemente Orozco, Antonio Caso, Alfonso Caso, Diego Rivera, José Vasconcelos, menciono solo algunos, pero eran 15 representantes que tenían esta, digamos, obligación una vez que eran electos como miembros, ¿no? Es una institución autónoma, entonces se rige por este órgano colegiado, el Consejo, con lo cual ellos deciden la vida y esencia de la institución, su plan de elecciones que dictan, el plan editorial, en fin, un comité de publicaciones, y es un cargo vitalicio. Una vez que entra un colegiado hasta que fallece, se abre una plaza y el mismo órgano colegiado elige quién lo sucede. Entonces, en su historia, si quieren seguir las diapositivas, sin detenernos, síganles, son los fundadores, pero bueno, en su historia ha habido 110 académicos y artistas que forman parte del colegio, todos los premios Nobel mexicanos, los princesas de Asturias, en fin, esos grandes personajes de la ciencia y del saber. Ese es el colegio, gracias que vamos a mostrarlo porque la gente, bueno, muchas veces no se conoce, es un viejo convento, estamos en el centro histórico. Si quieren seguir pasando, este espacio o recinto lo remodeló Teodoro González de León, es nuestra aula mayor donde se lleva a cabo todas las actividades, el corazón de la institución es ese, y la remodelación es de ese arquitecto que fue miembro de la institución. Entonces pueden ver, bueno, nada más para ver el contexto en el que se lleva a cabo todo este tipo de vida académica. La siguiente, por favor. Ahí es un poquito para que vean. Entonces, bueno, en la actualidad hay hasta 30 colegiados que forman parte. Entonces, desde que se crea, empiezan a publicarse libros. Salen libros, ¿no?, de distinta naturaleza, con una circulación muy limitada, que refleja mucho de la vida institucional, sin una cabeza editorial como tal. Y hace ya 8 años se crea la Dirección de Publicaciones. Si quieren seguir avanzando, por favor. Y ahí tenemos el gran reto que es cuando, digamos, asumo esta invitación, que es justo esto: cómo llevar todo este conocimiento de esos grandes personajes, ¿no?, de esos grandes representantes de la cultura mexicana, cómo hacerlo más accesible al gran público. Y aquí podemos entrar luego en una discusión de la diferencia entre difusión y divulgación, ¿no? Es decir, el colegio tiene la obligación de difundir de la manera más amplia el conocimiento de sus colegiados, es decir, que llegue a la mayor cantidad de gente posible. También guardar la memoria de ese conocimiento, es decir, es un espacio cuya naturaleza también es que exista una conservación de todo este conocimiento o esta creación. Y además, habría otra meta que es la divulgación, que sea no solo la extensión del conocimiento, sino el hacerlo accesible, ¿no? Que hay como una pequeña sutileza que podemos discutir más adelante. Pero bueno, esta es la historia editorial. Empieza con estos libros, empieza con una publicación periódica, luego salen las primeras novelas y un libro sobre cardiología. Si quieren, sigamos.
y actualmente tiene un fondo editorial de más de 1,200 títulos. Es decir, es una institución que hace 80 años nunca ha dejado de publicar. Hay un gran fondo, pero que era muy poco visible. O sea, cuando yo entré al colegio, desde luego había mucho prestigio, porque la institución es de lo más prestigioso en México, pero era difícil encontrar los libros o tenían justo eso que decía Juan Camilo, una forma de comunicar difícil para llegar a los públicos, ¿no? Entonces, sigamos, por favor. Entonces, aquí, digamos, la pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué, para qué publicar desde el Colegio Nacional, ¿no? Y aquí, digamos, lo que decía ahora, no es, nuestro objetivo no es una institución que produce conocimiento como una universidad, que mucho lo que publica la universidad es los trabajos universitarios, lo que derivan de sus coloquios, lo que, ¿no?, los autores tienen en sus proyectos de investigación financiados por la universidad. En fin, hay una cosa de resultados de investigación, no solo de difusión. Sigue la siguiente lámina. Y el colegio, a diferencia de esa labor, pues tiene esto que ya anuncié, ¿no?, que es contribuir a la más amplia difusión del conocimiento de sus miembros, que lo hace a través de sus conferencias, preservar la obra, como ya dije, y transmitir y asentar las actividades que se llevan a cabo en las instalaciones. Ahorita volvemos justo a hablar de Vivir en América. Entonces, bueno, aquí no me quiero extender mucho, vamos bien. Pero bueno, entonces voy a hablar de 3 aspectos que tienen que ver con esto que hablábamos, de cómo abordé o cómo abordamos desde el Departamento de Publicaciones y desde el Comité de Publicaciones con los colegiados, esta nueva etapa editorial, ¿no? Y fue en 3 líneas esenciales, aunque hay muchas más, pero ahorita quería, como en esta charla, enfocarme en esto, ¿no? Por un lado, fue un trabajo importante en el cambio del diseño de la imagen de las colecciones, que van a ver ahora la evolución que hemos tenido, que era cómo lograr una comunicación en portada, en imagen, ¿no?, que le diera una frescura, o que si entrábamos a librerías, que fue otro ejercicio, la distribución, no, o sea, crearan una atracción al potencial lector, ¿no? Esa fue una línea de trabajo, y hacernos visibles en ferias del libro, trabajar en toda una cuestión de imagen. La otra fue entonces fortalecer canales de distribución, que es esta parte que tiene que ver con la construcción de lectores. Hicimos una librería propia de distribución, una librería virtual, ahorita vamos a explorar eso, más la distribución en cadenas comerciales, y toda la parte de difusión, como decía Juan Camilo, que tiene que ver con redes sociales, una página propia y esa exploración para llegar a otros públicos, ¿no? Entonces, ¿quién adelantamos? Vámonos adelante para ir a ejemplos concretos. Entonces, bueno, esa es parte del trabajo, el cambio de imagen, digamos, que ha tenido la institución en ferias de libro. Un poco era como invitar a espacios abiertos, más que invitar al acceso de la gente. La siguiente, por favor. Luego hicimos ediciones especiales. En el primero una fue esta. Si quieren ponerle play al videíto, si se ve y si no, no pasa nada, que fue una novela muy emblemática del colegio, de uno de los autores, Salvador Elizondo, y la llevamos a una edición conmemorativa muy especial que causó mucho interés en el público. Fue una forma de presentar una nueva cara del colegio en ese momento que estábamos redefiniendo las estrategias, ¿no? Otra edición fue esta, por ejemplo, que fue una edición adaptada de una obra de artista que habían hecho Vicente Rojo y José Emilio Pacheco, ambos miembros de la institución, que era una edición que circuló en 78, solo 120 ejemplares en serigrafía, y tuvimos este esfuerzo de llevarlo al offset y poder dar una difusión amplia de esta obra tan especial, que es realmente una joya, ¿no?, en su factura y en su conceptualización, ¿no? La siguiente. Ahí podemos ver un poquito del tipo de libro y el tipo de trabajo, ¿no?, que implicó esta elaboración. Obras como esta, que es la obra póstuma de Miguel León Portilla, también miembro del colegio, que fue una antología del teatro náhuatl, desde prehispánico a contemporáneo. Y aquí un poco para que se vea la de Vivir en América, el libro que nos une a los que estamos aquí presentes, que pueden ver el trabajo editorial que también lleva de por medio. Es decir, aquí ya como editores, que tiene que ver ya para ser menos expositivos y más de meternos a la carnita, no solo es tener el contenido y llevarlo, sino cómo conceptualizar una obra para que funcione de la mejor manera posible en su contenido y en el público al que quieres llegar, ¿no? Entonces, en este caso, en esta obra de Concepción Company, justo es un ejemplo que es muy bonito, que podemos, si quieren, detenernos en él para abrir la plática, ¿no? Pero es una actividad que se genera en el Colegio Nacional, en el aula mayor, por un coloquio que convoca, obviamente, Company, a grandes especialistas de la lengua, a hablar de esta llegada del idioma y de la construcción del español americano y de la vida cotidiana en el virreinato, ¿no?, en los primeros siglos de la vida ya después de la conquista.
Ocurre este coloquio o este seminario y luego viene el interés de llevarlo a una publicación. Y aquí viene todo el trabajo ya de la edición y del trabajo, digamos, de conceptualización de la obra, que viene con una serie de cómo aportar algo desde la forma y desde el cuidado que podamos los editores darle y los diseñadores al trabajo de los autores, acercarlo de otra manera. Entonces aquí hay varias ediciones que fuimos tomando, ¿no? Una, el formato. Otra, el color azul, por ejemplo. Nos importaba mucho esta idea de la llegada del mar, como decía ahorita José Diego, de la llegada que se tiene, ¿no? Hasta el día y horario en que llegó el español al continente americano, pues llegó por mar. Entonces nos importaba mucho que todo el libro estuviera atravesado por esta agua marina y que fue un elemento común, que fuera el diálogo del objeto, ¿no? Desde luego la iconografía, aunque los autores, muchas de ellas desde luego lo ofrecieron como parte de su ponencia, también complementamos a nivel editorial con otras imágenes que no estaban en la obra para poder enriquecerlo visualmente y también como contenido que pudiera fortalecer la lectura del texto, ¿no? Otra cosa muy bonita, la tipografía que elegimos para componer el volumen se llama la Espinosa Nova, que es una tipografía diseñada por un tipógrafo mexicano, joven, tiene creo que apenas 40 años, un gran viejo colega, que hizo un rescate tipográfico de una fuente que fue de un impresor, el segundo impresor de la Nueva España, Espinosa. Él hizo un trazo de esa tipografía y llevó la Espinosa Nova como una tipografía moderna. Entonces, toda la obra está compuesta por esa tipografía, que fue una tipografía que llegó junto con los barcos en aquellos siglos, ¿no? O sea, como toda una idea, más allá del texto, que se articula con el texto para poder ofrecer una experiencia de lectura, ¿no? Que a mí como editor, yo no va a dar tiempo de exponer todo, ni mucho menos, pero creo que algo de lo que decíamos de la experiencia que uno puede apelar, digamos, para los lectores es no solo el contenido, que eso existe y está ahí, sino cómo hacer que ese contenido llegue de la mejor manera. Y ahí creo que las instituciones podemos jugar distinto que las editoriales comerciales, ¿no? Es decir, la edición comercial tiene una cosa que es la velocidad, tiene el músculo, tiene todo eso que hemos hablado, que es grandes virtudes, digamos, para poder llegar al gran público en ese sentido, ¿no? Porque también un gran tiraje barata costos, obviamente, ¿no? Precios. Las instituciones lo que tenemos a lo mejor son especialistas y gente que podemos hacer o tiempos que también tienen otras posibilidades de elaboración de un material, ¿no? Creo que esas son fortalezas que también se pueden cultivar en ciertos momentos para llevar y dar vida a obras que de otra manera sería muy, muy complicado, ¿no? Como el caso del que puse de Vicente Rojo y José Emilio Pacheco, que es una edición que difícilmente una edición comercial podría lanzarse a producir, digamos, o desde luego el Farabef, ¿no? En este caso lo que importa aquí es que es una cosa que siempre decimos, ¿no? Al final las instituciones públicas son públicas, es decir, la gente ya lo pagamos con los impuestos. Entonces, todo lo que se produce es una retribución, es una forma de, digamos, no hay un interés de obviamente una ganancia, una utilidad. Sí hay una cosa, un interés de un equilibrio, desde luego, financiero dentro de las instituciones, pero el acento está puesto más en la memoria, en el valor cultural, en cómo preservar o potenciar contenidos que puedan generar otras conversaciones y alimentar otras salidas editoriales, ¿no? Entonces, bueno, si quieren, vámonos rápido al final para acabar yo mi exposición y ya nos clavamos, vámonos todo eso, el cambio de imágenes, vámonos, la colección más reciente, todo eso ya. Pero quiero nada más detenerme en una colección concreta, redes sociales, en fin, todo esto adelante. ¿Qué es esta? Entonces, nada más con esto y concluyo rapidísimo. Cuando empezamos en 2015 el nuevo proyecto, digamos, con todo esto que les estoy contando, había un interés de cómo, la pregunta que decía Juan Camilo y José Diego, cómo llegar al gran público. O sea, la pregunta es siempre la misma, ¿no? ¿Cómo hacemos que el conocimiento llegue a más gente de la mejor manera posible? Entonces aquí surgió, de siguiente lámina, la idea había este formato de libritos, que son unos libritos muy pequeños, que se llamaban en formato opúsculo, porque significa opus culus, digamos, es obra breve, obra pequeña. Había ese que eran libros sin mayor diseño, intonsos, no estaban partidas las páginas, que eran como una salida editorial muy común en el colegio, pero que no tenía ninguna conceptualización editorial más allá del contenido. La siguiente, por favor. Entonces surge la idea de crearlo y llevar ese formato a una colección formalmente hablando. Entonces, mantener el mismo tamaño, dimensión, solo cambiar la tipografía y lograr unas reglas del juego en las que tuviéramos un mínimo y máximo de páginas para tener un precio único en toda la colección. Entonces, podíamos salir con los libros, sea el que sea que uno quisiera, tuviera
56 páginas o 128 páginas iban a costar 30 pesos. ¿No? Y era una parte, un precio que lograba además un equilibrio como ninguna otra colección de la institución, que sí tenía una recuperación positiva si se vendía todo el tiraje, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. De ahí un cambio de diseño del que vio en blanco, pasamos a este diseño. Cada color es un área temática del Colegio Nacional. Está el amarillo, que es Ciencias Sociales y Humanidades, el verde, Ciencias Biológicas, el rosa es Artes y Letras, el azul, Ciencias Exactas. Y entonces creamos, bueno, esta identidad con los nombres de los autores en tamaño grande, porque nos importaba también presentar quiénes sean los miembros de la institución, que muchos científicos, la gente en la calle, pues no tienen idea quién es un Pablo Rudomín, ¿no? Que es un gran biólogo del Colegio Nacional, premio Princesa de Asturias, pero que a lo mejor la gente común no sabe el valor a lo mejor de esa. Entonces nos importaba, en ediciones editoriales que nos importan a nosotros, pues eso, distinguir, agrandar el nombre, en fin. La siguiente, por favor. Y luego ha sido todo un trabajo. Siguiente lámina, por favor. En fin, hicimos el manual para darle un contexto formal, editorialmente hablando, de qué se puede y qué no dentro de esta obra. Ya luego nos meteremos a todas las normas editoriales de aparatos críticos. Aquí fue unificar todas las áreas temáticas a un solo aparato. Siguiente, por favor, para acabar ya. Y luego hubo la idea de revertir, digamos, una práctica popular mexicana, que es la siguiente, por favor. Que son los tacos de canasta. La siguiente, que son estas bicicletas, que algo seguro hay parecido en Colombia, que son bicicletas que están en la calle con canastas que venden tacos a un único precio y que tienen esa movilidad urbana, ¿no? Entonces de ahí surge la siguiente, por favor, o la siguiente, la idea de entonces hacer el concepto del libro de canasta. La siguiente, por favor, donde tenemos ya la bicicleta adaptada con esta canasta, que es una canasta de pan, no de tacos, pero que nos permite llegar a la calle y poder ofrecer estos libros con esta idea del precio único, ¿no? Adelante. Ahí tenemos a los miembros del colegio, encuentran en este recurso de repente una cosa que también renueva su espíritu, sus ganas, digamos, de sacar sus libros dentro de la institución. La siguiente, si quieren ya pasan varias sin detenerse. Ahí pueden ver dentro del colegio un poco esto. Llegamos justo a gente joven. Empezamos a abrir brecha en esta construcción de lectores que no tenía antes la institución, ¿no? Ese tipo de menús que sacamos ahí. Y luego envolvíamos los libros, cuando los compras, en esos papeles que tenían poemas de miembros del colegio, donde uno envolvía, como aquí las tortas se envuelven en papel estraza, ahí envolvíamos los libros en estos poemas, ¿no? Entonces, si quieren ya para acá la siguiente, nada más para concluir, la idea es que todo esto, ya la siguiente, si quieren ya quitar la presentación, aquí lo que queríamos es cómo, que es lo que quería decir antes, cómo la experiencia lectora es un todo, o sea, es un contenido, desde luego, que es la voz del autor, que es la esencia, lo más importante en los libros, evidentemente, pero el cómo, el contenedor, la forma que se le da, el cómo se comunica, el cómo se aproxima, que tiene que ver con muchas cosas, que tiene que ver con esta identidad desde la cual se abraza el contenido, es lo que permite que tengan, digamos, una proyección mejor, ¿no? Y aquí, digamos, para mí es muy importante cuando definimos la colección Opúsculos, y ya es mi última idea, que aún siendo muy, muy económica, hablamos de 30 pesos en aquel momento, ahora son 50 pesos, que son $2, aún siendo obras muy económicas, tuvieran un impecable cuidado editorial, es decir, tenemos un cuidado, son libros muy, muy cuidados, y también cuya experiencia de lectura, experiencia estética, digamos, como un espacio-tiempo lector, fuera también una cosa que atrajera al lector, ¿no? Entonces, tiene una serie de texturas, acabados, que aún siendo muy baratos, no demeritan la forma, ¿no? En fin, si quieren con eso, pequeña redondeada, y ya si quieren abrimos ahora sí el debate, o la plática más que el debate. Ya no sé si hay tiempo, además, nos extendimos mucho. Sí. Tenemos unos minutos, Alejandro, todavía. Muchísimas gracias por esa presentación a ambos, por supuesto. Y vimos en sus intervenciones tanto acciones muy puntuales de comunicación, difusión para tratar de acercar, de llegar al público, cómo determinadas decisiones editoriales también apuntan a comunicarse con ese otro que probablemente no llegue a un libro que, por decirlo de alguna manera, vestido de determinada forma, no se va a acercar definitivamente, pero entonces yo los quiero llevar un poco más atrás y allí retomo un poco ese matiz que ponías, Alejandro, entre difusión y divulgación, y decía que los quiero llevar un poco atrás, y es al trabajo con los autores, y es justamente
¿qué tanto margen hay, qué tanto margen encuentran ustedes en los autores, en el caso de Juan Camilo, digamos, en los profesores de la universidad, en el caso de Alejandro en los colegiados, para dar ese salto de la escritura muy especializada, muy científica, a permitirse a permitirse pensar un texto con fines, digamos, divulgativos para ese público más amplio? Y creo que allí, por ejemplo, para el caso de la universidad está como trasfondo pues los sistemas de evaluación científica, de evaluación profesoral, que en muchos casos puede que no necesariamente premien ese trabajo hacia lo divulgativo. Entonces quería preguntarles un poco por ese trabajo con los autores y como si hay voluntad, si hay interés, si hay incentivo en muchos casos en aceptar propuestas de este orden, de decir, de plano, no le voy a hablar solo a mis pares, sino que le voy a hablar desde la concepción misma del libro, desde cómo planteo a un público un poco más grande. Sí, yo creo que ahí lo más paradójico de todo esto es que todos los autores académicos o no académicos, pues lo que quieren es que su libro se difunda, o sea, que lo lea la mayor cantidad de personas. Es que creo que eso todos estamos de acuerdo. Yo he tenido unas muy buenas experiencias alrededor de eso. La primera de ellas, que es un ejemplo que me gusta mucho, porque además es un ejemplo de la universidad. Pues yo no estaba en la universidad, yo estaba en Penguin. Cuando se me ocurrió esta idea, pues yo había estudiado arqueología, hice mi maestría en arqueología, y uno de mis profesores de arqueología pues fue Carl Langebeck, que fue vicerrector acá en la universidad. Y Langebeck desde los años 80 había trabajado el tema de los muiscas. Y había excavado y había dirigido las grandes tesis sobre los muiscas y sobre esa, digamos, cultura prehispánica, ese pueblo prehispánico que es tan conocido pues, en Colombia y por fuera de Colombia también. Y desde los años 70 no había algo que se hubiera publicado realmente sobre los muiscas potente. Había un libro cuya introducción comenzaba con un libro que se volvió muy célebre en Colombia, es una historia de Colombia también relativamente reciente, que comenzaba por plantear como algunos aspectos de esas culturas prehispánicas, pero todas sus citas eran de los años 90, y de cosas que habían pasado hacía mucho tiempo, y la arqueología había evolucionado muchísimo, y los métodos arqueológicos habían evolucionado muchísimo, y ya teníamos la posibilidad de reconstruir con una mayor resolución esas culturas. Y entonces, nada, le propuse a Carl como ¿qué tal si hacemos un libro sobre los muiscas? Y pues a Carl le gustó la idea, y empezó a trabajar en ella, ¿sí? Con este espíritu, que es el espíritu de es necesario ya trascender los muros de la universidad, de las pequeñas sectas de saber, y realmente llegar a un público mayor, poner esto en la agenda. Y los muiscas, cuando salió, no había mucha, digamos que no creía mucho en el libro dentro de la editorial, y me hicieron bastante bullying también, es decir, pero el libro se agotó en la feria en los primeros días de la feria. Anda. ¿Qué tiraje? Hicimos un primer tiraje de 1.500 ejemplares o cosa por el estilo. Y después, bueno, Carl desde ese momento, después sacamos también juntos un libro que se llama Antes de Colombia, y ahora sacó otro que se llama de Conquistadores e Indios, una historia de la conquista no contada, y se volvió pues uno de los escritores célebres, reconocidísimo, ya como el arqueólogo al que van a consultarle, que salen grandes medios y lo entrevistan en la W, y es decir, se volvió alguien que sale de la Feria del Libro a hacer sus presentaciones, a tener una fila de gente firmándole libros, y creo que no hay nada que me dé más orgullo que eso. Creo que no hay nada que me satisfaga más que ver que un autor
triunfa y que logramos posicionar un tema que estaba dormido, pero que había la necesidad de traerlo a la luz. Y entonces yo lo que digo es como un editor que tiene este oficio que es tan transversal, que es un oficio que tiene tantas facetas y que uno tiene que ser, por un lado, tiene que tener una sensibilidad, digamos, de diseñador, ¿verdad? Tiene que saber cómo es esto del arte de la tipografía, tiene que saber cuál es una buena caja tipográfica, tiene que saber dónde hay una buena portada, tiene que saber cuáles son las portadas que realmente golpean en los puntos de venta, pero también tiene que ser un comunicador. Tiene que ser un comunicador porque tiene que tener toda la cadena clarísima. Y tiene que saber que, por ejemplo, no hable de esto, pero la página web de Ediciones Unidades pues ha avanzado muchísimo. Y ahora tenemos una página web bastante buena, en la que podemos conseguir los libros en digital, también podemos comprar los físicos, que si queremos comprarlos allá, los libros físicos, que se los mandamos a domicilio, que tiene un lector extraordinario, que le lee a uno, que puede compartir, que puede citar, que puede traducir, que puede hacer una cantidad de cosas. Y es una página que nos ha dado un muy buen resultado. Pero también cambiamos nuestro modelo de distribución, así como tú lo hiciste, Alejandro, en el Colegio Nacional. Bueno, nosotros teníamos un distribuidor antes, pero dijimos, no, vamos directo, como las comerciales. Y es que eso hace todo el cambio. Llegar donde el librero y presentarle a uno mismo sus propios libros. No que un distribuidor pase y se los deje y que tenga una lista de 80 novedades, no. Ahora, tenemos ventajas, pero definitivamente, o sea, por ejemplo, en Ediciones Unidades sacamos más de 100 novedades al año. Y eso es casi la producción local de Penguin Random House en Colombia. O sea, es enorme, ¿sí? Bueno, no quiero ni decirles lo que pasa en la UNAM, porque es una cosa... Pues que la editorial más grande de México, justo. O sea, pero es que tienen 100 centros editoriales y son como 3,000 títulos al año. Eso es una cosa descomunal. Pero, es decir, entonces es una labor editorial muy fuerte. Pero una de las cosas, y ahora que yo veía la presentación de Alejandro, pensaba, el editor, si yo quisiera definir como cuáles serían sus dos grandes virtudes, yo diría el olfato para descubrir dónde está ese libro que hace falta y proponerlo, ¿sí? Yo soy de los editores menos de mesa y más como de publisher, en el sentido de ir y buscar los libros. Pues puse el caso de Lange, pero hay otros que hemos también movido desde la propia universidad, donde decimos como, ¿y este profesor está hablando de este tema? Bueno, ¿y qué tal si vamos con este libro de inteligencia artificial sobre, ¿no? Entonces, digamos, una cosa es el olfato y lo otro es ser un detallista. Y yo creo que eso, no hay nada gratuito que pueda entrar, o sea, nada en un libro es gratuito. Y yo creo que esta idea de Alejandro de la tipografía, que fue la tipografía que llegó a través de los barcos y el agua, que es el que... Eso es el espíritu de un editor que sabe que los detalles son los que hacen que la obra sea robusta, sea redonda, que la gente realmente la entienda de esta manera, y no hay nada más agradable. Y cuando uno dice está exquisitamente editado es porque los detalles son abundantes y porque los detalles son cuidados. Yo creo que es ahí realmente donde se hace la diferencia, y eso es lo que hace que nosotros, ya sea desde las entidades públicas, ya sea desde las universidades, logramos realmente llegar a esos detalles que son los que la gente reconoce. Pienso que los grandes lectores, la gente que gusta de la literatura, o que gusta pues de la no ficción, o que gusta de leer, también sobre todo gusta de los libros, y son estos detalles los que conmueven y los que hacen que alguien se quede con un sello editorial. Entonces, bueno, quería como subrayar esto de una manera un poco atolondrada, perdón por la exposición desordenada, pero creo que son muchos temas y quería como tratar de también dar una mirada más panorámica sobre ellos. No sé qué piensas tú, Alejandro, sobre esto. No, coincido plenamente con tu idea de la edición justo y de lo que hacemos y de cómo aproximarnos a ella. Y dando respuesta nada más a la pregunta en el colegio, eso sí es difícil, fíjense, bueno, y seguro también le pasa a Juan Camilo con algunos otros autores, porque son áreas muy especializadas y de repente, imagínense además en el colegio que son los mayores representantes de sus áreas, son gente que tiene una gran trayectoria y una gran autoridad de cómo quieren hacer las cosas. Entonces sí es un trabajo muy fino el cómo
aproximarse para poder proponer cambios, sugerencias, ¿no? Que obviamente, como toda relación de amor, se construye. Entonces uno pues siempre empieza con la suspicacia, la duda, quién es este, ¿no? Ya cuando uno empieza la relación afectiva, en el sentido de que una obra que te une, empieza a haber un acto de confianza, y lo que puedo decir, que es también una de las cosechas, digamos, de estos años, es que cada vez hay más confianza de parte de los autores, de los colegiados, hacia el departamento de publicación, que también hemos trabajado en su profesionalización. Tenemos grandes editores, ya somos un equipo muy, muy pequeñito, pero muy, muy capacitado, extraordinario, siempre actualizado, en fin, siempre estamos intentando estar de lo más, digamos, preparados posibles. Y sí hay una cierta confianza ya que nos permite incidir más en los contenidos, ¿no? Más allá de las obras propuestas, como decía Juan Camilo, que uno puede llegar a proponer ya en el trabajo concreto en mesa, ¿no? Eso es bonito ver cómo sí va ocurriendo. Y en el caso de los opúsculos, como esta colección, que es en la que como la expuse, a hablar de ella para acabar con esta idea, fue el espacio natural en el que logramos esto que estamos hablando, ¿no? O sea, que los autores, los colegiados, encontraran un espacio que estaba normado, pues importaba mucho ser un manual, porque decir, ahí si tú eres matemático, físico, poeta o arqueólogo, vas a estar sujeto a las mismas normas en el sentido de cómo abordar la obra, porque tiene unas formas, ¿no? Es decir, va a ser una nota al pie de página, no va a ser el sistema ni el APA, ni el Harvard, ni el Vancouver, ¿no? Si todas las cosas parecen obvias, pero en la academia luego son muy arduas. Ahí lo llamamos a un terreno neutro, donde estaba el terreno de juego claro, ¿no? Y cuando vieron que las obras no solo tienen una gran circulación, porque se han agotado, tirajes de 1,500 que hemos reimpreso, ¿no? Que para el colegio es extraordinaria esas cifras, porque, ojo, a diferencia de las universidades como la UNAM, que es este monstruo del que bien hablaba Juan Camilo, que efectivamente es la editorial que más publica en México, tiene una población natural que son su propia comunidad universitaria, a la cual le hacen descuentos, tienen su punto de venta en su facultad, el maestro recomienda sus libros, y tiene un circuito más o menos orgánico el libro, que luego no hay que conformarse con eso y llegar más allá, como muy bien lo están haciendo en unidades, muchas universidades, y me parece que es lo que tiene que hacerse. No todos los contenidos, que también son, ojo, tampoco todo tiene que ser un libro, que es otra discusión. Cómo hacerle entender a los académicos, a los autores, que no todo contenido tiene por qué llegar a publicarse como libro en papel, ¿no? Puede ser un contenido audiovisual, puede ser un libro digital, puede ser, ¿no? Pero, en fin, ese es otro terreno, pero, digamos, cuando esa colección vio en este impacto, hubo un bueno. Entonces, justo quería poner como ejemplo, igual Juan Camilo, en este caso, fue con una arqueóloga también del colegio, en los casos que tengo, aunque todos se sumaron de manera muy gozosa, pero se llama Linda Rosa Manzanilla Naim, presidenta del Comité de Publicaciones, además, que una vez que sale la colección, justo ella es especialista en Teotihuacán, en ¿no? Esta cultura previa a los mexicas. Y le digo, hagamos un opúsculo, una de esas obras, con tu gran trabajo de trayectoria sobre Teotihuacán, o sea, que sea como el breviario de todo lo que usted debe saber de su investigación. Y ella se dio a la labor de sí juntar su trabajo, sistematizarlo, hacer una propuesta mucho más accesible, y sacamos este opúsculo que para ella fue un ejercicio muy, muy grato y que siempre agradece mucho, ¿no? Como esa cosa de esta como posibilidad de sentarse a sacarlo y tener esta obra como un derivado, que a lo mejor faltaba ese empuje y este espacio editorial que le diera cabida a esa conformación de la información, ¿no? Entonces, en fin, esto en el sentido de, siempre es desde luego una atención que el autor entienda también el trabajo de los editores, que ya también será motivo de otra mesa que podemos con todo gusto tener. Pero bueno, creo que conforme una propuesta editorial, sea institucional, privada, independiente, digamos, tenga una identidad clara, una comunicación, tenga una idea, que el autor sepa que su obra va a estar en consonancia en un conjunto de obras que lo empujen, que sea orgánico, que le permita, creo que eso ayuda a que los libros y que los autores confíen, digamos, en el trabajo que uno hace, ¿no? En fin, a veces, estamos cargándonos, pero, perdón, Javi, ¿sí? No, que estaba pensando que a veces, bueno, otra de las cosas que tiene que ser un editor, ahora que te oí hablar, es ser interlocutor. Digamos, claro, saber de los negocios y saber un poco del mercado editorial, pero también ser alguien lo suficientemente ilustrado para poder, digamos, ser interlocutor de gente que tiene especialidades en temas diversos. Y yo, una de las cosas que hago cuando veo que está difícil esto y sobre todo contestando
a la pregunta de José Diego. Cuando está difícil que el autor como que haga el clic y se decida a escribir con una jerga que no es la académica, porque hay un problema y el muro es el lenguaje. Entonces, lo fácil es empezar a hablar en la jerga, ¿sí? No puedo hablar en jerga arqueológica, o puedo hablar en jerga de abogado o de economista, y nadie le va a entender. Y son formas, ¿no? Son formatos en los que se crean como círculos de poder, entonces solamente nosotros tenemos esa jerga y podemos entender. Pero cuando es salir de ahí, yo lo que le digo a los autores es, imagínese usted estar en un auditorio, y en la primera fila de ese auditorio hay 4 especialistas. Y el resto del auditorio, que es un auditorio grande, está llena de gente del común. ¿Cómo hace usted para conducir una conversación, para presentar una disertación que le llegue a todo el mundo y que todo el mundo esté interesado y no se pare y se vaya? Usted puede hacer guiños, por supuesto, a los especialistas, está muy bien, pero busque la elocuencia, así como lo hace en sus clases con los estudiantes. Busque interesarlos, busque realmente sembrar en ellos y transmitir en ellos la pasión por aprender del tema que usted sabe, ¿sí? Toda gran especialidad, todo gran tema tiene detrás y en el fondo una gran pasión. Y yo creo que eso es lo que hay que poner, que es lo que hay que transmitir. Entonces, bueno, eso es una estrategia que he usado algunas veces y la verdad es que me ha dado pues algunos buenos resultados ya en la práctica. Fantástico. Pues aquí nos podríamos quedar hablando muchísimo más tiempo. De acuerdo. Pero... De acuerdo. Pronto en México lo hacemos, ya viene la Filuni. Tenemos que cerrar. Quiero traer un comentario de Fabiola Garduño, que dice que ama los opúsculos y destaca que durante la pandemia el colegio puso a disposición algunos títulos en su versión digital de forma gratuita. Saludar aquí a otras personas, a las otras personas que nos ven y que nos preguntan, Juan Camilo, de nuevo por el podcast y que dónde lo pueden encontrar. Bueno, no, Spotify. En Spotify, Luminaria, el brillo de las grandes ideas, y ahí llegas directo al podcast. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a quienes se conectaron a vernos, a quienes nos verán en el futuro. Sin más, entonces yo me despido y los despido. Que tengan una feliz tarde. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, José Diego. Juan Camilo, qué gusto verlos y estar juntos. Qué gusto, nos vemos pronto.